Muy buenas tardes, estimados participantes. El día de hoy vamos a llevar a cabo la 15ª sesión del curso de Derecho a Contrataciones con el Estado, referido a la Junta de Resolución de Disputas. El tema a cargo se encuentra de la expositora María del Carmen Padilla Ortega, quien es abogada especializada en gestión de proyectos de infraestructura y resolución de conflictos en el sector construcción. Cuenta con un máster en contratación pública por la Universidad de Castilla-La Mancha, maestría en regulación de servicios públicos y gestión de infraestructuras por la Universidad del Pacífico y cuenta con estudios de especialización en Dispute Boards. Cuenta con más de 10 años de experiencia en dichas materias. En la actualidad se desempeña como consultora y árbitro de procesos arbitrales en materia de contratación pública. Estimada doctora Padilla, muchísimas gracias por su apoyo y le brindamos el pase a fin de desarrollar la presente sesión. Muchísimas gracias, Fabián, por la invitación a la organización, por convocarme a este diplomado de contratación pública. Voy a compartir mi pantalla para empezar la presentación. ¿Me confirman, por favor, si lo pueden ver? Sí, doctora, sí se visualiza. Perfecto, muchas gracias. La Junta de Resolución de Disputas es un mecanismo en realidad reciente. Bueno, si bien ha sido incorporado a partir del 2015, a partir del 2020 se ha vuelto un mecanismo de obligatorio cumplimiento para todos los contratos de obra que superen cierta envergadura. Entonces, es necesario que todos los actores puedan conocer de qué se trata y cuáles son las herramientas que brinda este mecanismo para resolver de forma eficiente las controversias. Y para entender o para poder conocer las herramientas es importante entender el terreno donde nos encontramos. Y para eso quiero compartirles y empezar esta primera lámina, la presentación, para entender por qué nos encontramos ante contratos altamente conflictivos. Los contratos de construcción de obra pública son contratos por naturaleza conflictivos porque son de naturaleza compleja. Entonces, no solamente el contratista tiene que seguir lo que indica el acuerdo del contrato de obra, sino que adicionalmente tiene una serie de normas técnicas que cumplir. Todas las obras en realidad tienen un marco técnico legal que observar. Hay normas inclusive de sectores regulados, hay especialidades de ingeniería. Entonces hay muchas normativas, muchas obligaciones en realidad que se escapan en realidad del acuerdo de voluntades. Entonces estamos hablando de una prestación altamente compleja y especializada. Adicionalmente, el contrato de obra no es un contrato de ejecución única, sino que es un contrato de duración prolongada. Normalmente el contrato de obra puede durar desde 6 meses hasta 3 años, dependiendo de la necesidad de la obra. Entonces, estamos hablando de un contrato que no solamente se agota a su culminación, como de repente sucede con la entrega de bien o con la prestación de un servicio, sino que estamos hablando de la ejecución de un contrato que se ejecute en el tiempo y que es, por tanto, permanentemente supervisado y controlado por la entidad. Entonces, eso hace también compleja y altamente conflictiva el contrato de obra. Por otro lado, en el contrato de obra, la prestación no solamente depende del contratista. Tenemos distintos actores, tenemos a la entidad, que es el propietario de la obra, tenemos al supervisor, que hace el trabajo de control de la calidad y de la ejecución de la obra. También tenemos a la Contraloría General de la República, que también ejerce un rol importante en la ejecución del contrato, verificando que todo se ajusta a la legalidad. Entonces, hay muchas mentes trabajando enfocadas en la ejecución de este proyecto. Adicionalmente, no solamente la prestación depende del contratista, como les decía, porque hay una serie de deberes que tiene que cumplir la entidad. La entidad tiene la obligación, y es una obligación en realidad esencial, de poder entregar los terrenos con libre disponibilidad. Para que el contratista pueda ejecutar la obra, tiene que tener disponibilidad de los terrenos, disponibilidad de todas las áreas,
Adicionalmente, si se ha pactado la entrega de un adelanto, ese adelanto tiene que haberse efectuado en el plazo establecido por la norma. En el caso, todas esas obras tienen un supervisor, entonces la entidad también tiene que designar al supervisor en el plazo establecido para que la obra pueda iniciarse. Entonces, estos requisitos son condiciones de ejecución que tienen que cumplirse para que el contratista pueda ejecutar la obra. Entonces, adicionalmente, hay otra serie de requisitos y condiciones necesarios para su ejecución. Hablamos también de situaciones no previstas. Por ejemplo, el propietario tiene la obligación de entregar el expediente técnico. El expediente técnico es el documento que define y diseña cómo se va a ejecutar la obra, bajo qué condiciones, bajo qué parámetros. Entonces, y este expediente técnico en realidad es elaborado por personas, así que es muy probable de que también presente algunas omisiones, algunos errores que son naturales. Pero el problema no es ese, en realidad, el problema es cómo lo manejamos, cómo manejamos esas situaciones que no están previstas en el contrato. Entonces, todas esas características que les menciono hacen que el desarrollo de la ejecución de una obra se vuelva muy proclive al surgimiento de controversias. Entonces, ante este escenario, es importante contar con un mecanismo eficiente de solución de controversias. Tradicionalmente, nuestro esquema de contratación pública únicamente nos ha dado dos opciones para resolver las controversias. Y estamos hablando de la conciliación y el arbitraje. Estos dos mecanismos entran a tallar una vez que la controversia ha surgido, pero eso hace que en realidad perdamos un poco la eficiencia de la forma de cómo se resuelven las controversias, porque estos mecanismos tradicionales son claramente adversariales, son claramente opuestos, entonces, y lo que hace que estos mecanismos sean poco eficientes es que actúan una vez que la controversia ha surgido, ¿no? En cambio, la Junta de Resolución de Disputas, como vamos a ver, lo que hace es actuar tempranamente, con conocimiento directo, con conocimiento cercano y adquirido por ella misma para resolver las controversias. Entonces, es importante contar con un mecanismo eficiente para la solución de controversias en la ejecución de los contratos de obra pública, porque esto evita que situaciones que son mínimas, pequeñas situaciones de desavenencias, de desacuerdos, escalen y se conviertan en controversias. Adicionalmente, la existencia de controversias debilita la relación entre las partes. Cuando hay controversias y no son resueltas a tiempo, es natural, a veces pasa que el contratista y la entidad tengan posiciones duras sobre el aspecto controvertido, y eso hace que se creen incluso fantasmas. Por ahí de repente han escuchado que la entidad es abusiva porque no ha otorgado un derecho solicitado por el contratista, y posiblemente también han escuchado que tal contratista es un contratista aprovechador. Entonces, estos fantasmas se pueden eliminar si es que las controversias son resueltas de forma temprana. Lógicamente, la existencia de controversias afecta a la gestión contractual. Si las controversias no se resuelven a tiempo, se crea este efecto bola de nieve. Las controversias pequeñas hace que se vuelvan grandes y hace que también las partes pierdan el objetivo principal, que es el ejecutar los proyectos, y se preocupen más por gestionar, por dejar sentadas sus posiciones y en realidad por el caso o por la controversia que está siendo sometida a arbitraje, en vez de preocuparse por la propia gestión contractual. Por otro lado, la resolución temprana de controversias incrementa definitivamente el costo de la obra. Una controversia no resuelta hace que se generen y que traen cosas amarradas, y lo cierto es que finalmente las controversias tienen un costo importante en la obra. Entonces, por eso, más que resolverlas, es importante la prevención. Y vamos a ver que la Junta de Resolución de Disputas nos brinda esa herramienta. La Junta de Resolución de Disputas en realidad ha sido definido como un medio de solución de controversias
en nuestra normativa, pero más que un mecanismo que entra a tallar para resolver un conflicto o una controversia, lo que actúa como una herramienta importante de gestión contractual. Y esto por las características que les voy a mencionar a continuación. ¿Qué cosa es la Junta de Resolución de Disputas? Básicamente es un panel técnico imparcial que está en la obra, que acompaña de forma permanente desde el inicio del plazo de ejecución hasta la recepción total de la obra. Entonces conoce y sigue la ejecución del proyecto, y es por estas características de actuación permanente, es que puede tener conocimiento temprano de cualquier situación potencial de conflicto. Adicionalmente, en el caso peruano, la Junta de Resolución de Disputas es institucional. Toda junta conformada en el marco de la normativa de contratación pública tiene que ser administrada por un centro acreditado como Junta de Resolución de Disputas por el OCE. La Directiva 019-2020 regula los requisitos que tienen que cumplir los centros que administran la Junta de Resolución de Disputas, y básicamente exigen que tienen que tener experiencia como un centro y algunas características de infraestructura, porque el centro lo que hace es apoyar a la Junta de Resolución de Disputas en todas sus actuaciones, apoya muchísimo en la logística, coordina las reuniones, coordina las visitas, todos los escritos que se presenten o comunicaciones que tengan las partes con la Junta de Resolución de Disputas son hechas a través del centro. Entonces, el centro tiene que tener una logística importante para poder estar al mismo nivel de actuación de la Junta de Resolución de Disputas. ¿Cuáles son los objetivos de la Junta de Resolución de Disputas? A diferencia del arbitraje y la conciliación, no solamente la Junta de Resolución de Disputas entra para resolver una controversia o un conflicto. Su principal función es la prevención de controversias, es evitar que una simple situación de desacuerdo inicial que existe entre las partes sobre algún aspecto técnico contractual escale y llegue a convertirse en una controversia. Tradicionalmente, en la normativa de contratación pública únicamente conocemos más, y se habla de forma generalizada, de controversias, pero en realidad, si es que vamos a hablar del proceso de gestión de conflicto, podemos incluso ver matices a lo largo de la formación de la controversia, y se puede diferenciar lo que es una diferencia o un desacuerdo entre alguna de las partes a lo que es una controversia ya de por sí. Y es que cuando las partes ya tienen asumida una cierta posición, están cerradas a la posibilidad de negociación y de intercambio de comunicaciones y posiciones, es cuando eso ya se formaliza, se hace duro en realidad, y conlleva la necesidad de que tenga que ser sometido a decisión y al criterio de la JRD o del árbitro. La Junta de Resolución de Disputas es un mecanismo inspirado en los dispute boards. Los dispute boards tienen muchísimos años de estar aplicados. Es un mecanismo con eficacia comprobada. 2.800 proyectos han usado dispute board en el mundo. Estados Unidos es uno de los pioneros, es uno de los países que más ha usado dispute board y ha sido también uno de los primeros. Y según las cifras, indican que de los 2.800 casos de contratos que han usado dispute board, un 60% no presentaron disputas. O sea, se quedó la simple situación de conflicto en una desaveniencia. Y del 40% que escaló, ¿no?, de las controversias que surgieron en estos contratos, un 98% terminó con un acuerdo de las partes. Y esto porque la Junta de Resolución de Disputas, como vamos a ver, no solamente resuelve, también recomienda con carácter no vinculante, pero esa recomendación por parte de un panel experto, por un panel especializado en la ejecución del tipo de obra de ese contrato, hace que se cree legitimidad sobre cualquier recomendación que emita para las partes. Funciones. La función principal, como les comentaba, es la función preventiva.
Aquí lo más importante es evitar el surgimiento de controversias porque una vez que surgen es muchísimo más difícil lograr un entendimiento entre las partes. Entonces, la clave es la actuación temprana de la Junta de Resolución de Disputas. ¿Y cómo se hace? A través de una asistencia informal. La asistencia informal se da en las visitas a la obra, en las reuniones con los representantes de las partes, con el gerente de obra, con el residente de obra, con los profesionales. Y en realidad la asistencia informal implica una labor de seguimiento. La Junta de Resolución de Disputas va a la obra y hace esa labor de comunicación y articulación entre todos los actores. Y a través de esa asistencia informal que parece algo que poco significativo, en realidad es la herramienta con más valor que tiene la Junta de Resolución de Disputas. Porque sin la necesidad de que las partes tengan que someter formalmente una controversia a decisión de la JRD, se puede lograr que una simple situación de desacuerdo se quede ahí, no escale, no crezca como una bola de nieve. Entonces, la asistencia informal es una de las herramientas más importantes que tiene la JRD y consiste en esa actuación invisible que ejerce la Junta de Resolución de Disputas, de asistencia, de recomendación, de colaboración, de estar conectada con las partes que ejecutan la obra. Por otro lado, la normativa ha considerado que la JRD o la Junta de Resolución de Disputas pueda emitir opiniones con carácter no vinculante sobre temas contractuales o técnicos. ¿Qué significa eso? Que si las partes y los actores tienen alguna duda sobre algún aspecto contractual o un aspecto técnico, si no saben cómo se ejecuta tal o cual actividad, pueden solicitar formalmente, acá sí estamos hablando de una presentación formal de una solicitud, pueden solicitar a la Junta de Resolución de Disputas que opine con carácter de recomendación. Entonces, esta también es una herramienta súper potente porque van a pedir una opinión experta, una opinión especializada a los miembros de la JRD que van a resolver con mucha sabiduría porque van a ser personas que están permanentemente conectadas con el proyecto, permanentemente conectadas con las partes, que tienen información sobre cómo se están ejecutando los contratos, cómo se está ejecutando la obra en particular, y tiene información privilegiada de los hechos y de los avances. Entonces, esa opinión no vinculante que solicitan las partes va a ser crucial para evitar el surgimiento de controversias. La directiva 012-2019, que regula la Junta de Resolución de Disputas, ha establecido un plazo de 5 días para que éste emita su recomendación. También requiere que esta solicitud sea presentada por ambas partes. Una parte no puede solicitarla de forma independiente, se requiere el acuerdo de ambas. Pero también ha previsto de que la Junta de Resolución de Disputas pueda invitar a las partes a solicitar una opinión no vinculante. Entonces, la Junta de Resolución de Disputas no solamente es un tercero ajeno que espera a que las partes pidan que resuelvan la controversia o que emita una opinión no vinculante, sino también ejerce un rol activo sin que esto sea mal visto por las partes o por cualquiera ajeno al proyecto, como la Contraloría General de la República. Entonces, esto es parte de la función preventiva de la JRD, está permitido, puede invitar a las partes si es que ve que hay un tema o una potencial situación de conflicto para que ellos, bajo su experiencia, su especialización, puedan emitir recomendaciones no vinculantes. Y la herramienta potente que les digo es que la Junta de Resolución de Disputas, con carácter permanente, como está contemplada en nuestra normativa, tiene participación directa y en tiempo real de ejecución de la obra. Entonces, esto también es sumamente importante porque, de acuerdo a las mejores prácticas, los dispute board que inician desde el plazo de ejecución del contrato son los más recomendados porque permiten esa labor de seguimiento del proyecto, ese conocimiento directo. Aquí ya nadie le va a contar el cuento a la Junta de Resolución de Disputas como a veces pasa en el arbitraje.
Aquí la Junta de Resolución de Disputas observa directamente cómo se crean los hechos, cómo se forman los desacuerdos, las divergencias entre las partes. Y por su experiencia, por su expertise en la gestión de contratos de obra, en la resolución de contratos, de controversias en contratos de obra, ya sabe, ya se anticipa cómo va a terminar esa situación. Entonces, por eso también es muy importante la experiencia y la especialización de la Junta de Resolución de Disputas. Otra de las funciones que se ha establecido es la función resolutiva. Lógicamente, cuando surge una controversia, es importante resolverla, pero esta vez se resuelve de forma eficiente, de forma contemporánea la obra, ya no se resuelve de forma independiente, ¿no? Porque tradicionalmente, como sucede con el arbitraje o la conciliación, en realidad, bueno, con la conciliación no se logra resolver finalmente una controversia porque este mecanismo en realidad es poco utilizado por los actores, pero en el caso del arbitraje, los árbitros en realidad no han tenido participación directa en el surgimiento del conflicto. Entonces, el arbitraje se hace lento, se hace tedioso, porque tienen que hacer un trabajo de esclarecimiento del caso, tienen que actuar diferentes medios probatorios, las partes se preocupan por crear el convencimiento de los árbitros. Entonces, todo ese trabajo hace que el arbitraje se vuelva lento, se vuelva poco flexible, se vuelva tedioso y muy rígido. Pero en el caso de la Junta de Resolución de Disputas, los adjudicadores lo que hacen es resolver en tiempo directo, en tiempo real de ejecución, sin afectar los objetivos del proyecto, que es que la obra se culmine en el plazo esperado. Las decisiones que emite la Junta de Resolución de Disputas tienen carácter vinculante, son de obligatorio cumplimiento para las partes, aun cuando puedan no encontrarse de acuerdo. Entonces, por eso se dice que son potencialmente finales, porque emitida una decisión por parte de la JRD, las partes tienen un plazo de 7 días para manifestar si es que no se encuentran de acuerdo por algún motivo con la decisión de la JRD, y en ese caso, esa decisión ya no será final. Pero en el caso contrario, si es que la parte no manifiesta su desacuerdo con la decisión de la JRD en el plazo de 7 días, esa decisión que ha emitido la JRD adquiere carácter final. Entonces, no solamente es obligatoria, sino que ya no podrá generar que sea sometida a arbitraje, siendo de obligatorio cumplimiento y ejecución inmediata por las partes. La Junta de Resolución de Disputas tiene un plazo de 15 días para resolver las controversias. Este plazo es igualmente prorrogable si la necesidad de la controversia lo requiere. Obviamente no todas las controversias van a tener la misma naturaleza. Ha habido casos en que la Junta o se ha sometido a decisión de la Junta de Resolución de Disputas controversias muy complejas. Entonces, definitivamente la norma ha previsto un plazo promedio para resolver las controversias, pero si la necesidad lo requiere, este plazo puede ser prorrogado siempre y cuando cuente con el acuerdo de las partes. Adicionalmente, nuestra normativa ha brindado carácter esencial a esta decisión de la JRD. Toda decisión de la JRD constituye una obligación esencial del contrato, y esto determina que en caso una de las partes no quiera cumplir con esta decisión, la otra parte pueda requerir su cumplimiento bajo apercibimiento de resolución de contrato. Entonces, es una obligación esencial. La normativa le brinda este carácter y refuerza justamente la labor que ejerce la JRD. Adicionalmente, es un presupuesto de arbitrabilidad. En realidad, toda controversia que surja en un contrato de obra pública tiene que ser sometida en primer orden a la Junta de Resolución de Disputas. Y lo bueno que tiene nuestra normativa es que ha establecido de que en caso se requiera que una controversia vaya a arbitraje, la controversia se va a presentar luego de la recepción de la obra a los 30 días y se va a iniciar un único arbitraje.
ya no, con esto se elimina pues la práctica acumulativa de resolución de controversias a las que estábamos acostumbrados con los contratos de obra, ¿no? O sea, ahora va a haber un único arbitraje y por la totalidad de las controversias que se hayan manifestado de desacuerdo con la decisión de la JRD. Hay algunas excepciones que la normativa ha establecido para que se inicien los arbitrajes. Uno de ellos es que la Junta de Resolución de Disputas no se conforme en el plazo establecido. En esos casos, cuando la Junta de Resolución de Disputas no se logra conformar, la parte interesada puede iniciar directamente el arbitraje. Lo mismo sucede cuando la Junta de Resolución de Disputas se ha disuelto. En cualquiera fuera la razón, en el caso de disolución, la parte que tiene una controversia también puede someterla inmediatamente al arbitraje. O también se da el caso de que, en el caso de que la Junta de Resolución de Disputas no emita su decisión en el plazo de 15 días previsto. En ese caso, o cuando le emita fuera de este plazo de 15 días, la parte tiene también expedito su derecho a iniciar el arbitraje sin tener que esperar una decisión extemporánea de la JRD. De igual modo pasa en el caso de la recepción de la obra. Esto sí es un supuesto específico que la normativa dice que cuando se da la recepción de la obra y hay controversias pendientes aún en trámite de resolver por parte de la Junta de Resolución de Disputas, en este caso el arbitraje no se inicia a los 30 días de la recepción, sino que tiene que esperar a la notificación de la decisión de la JRD para que se inicie a computar este plazo de 30 días. Otra de las funciones que está reconocida por nuestra normativa y también en la Directiva 012-2019 es la función de visitas y reuniones periódicas por parte de la Junta de Resolución de Disputas. El propósito de esta función es que la Junta se mantenga informada sobre la ejecución de la obra y también sobre cualquier desacuerdo desde su momento inicial. Entonces, aquí no es que le van a contar el cuento a la Junta. La Junta tiene información real y directa de lo que pasa en la obra. Y para esto fija un calendario de visitas y reuniones al momento de iniciar sus funciones. Este calendario, que cuenta con el acuerdo de las partes, es de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, puede ser revisado por la Junta de Resolución de Disputas si es que alguna de las partes considera que no es eficiente la realización de una reunión o por cualquier otro motivo no se encuentra de acuerdo con la programación de una visita o de una reunión, puede solicitar que esto sea revisado por la Junta de Resolución de Disputas y la Junta resolverá si es que sigue o no esa reunión o visita. Hay un deber de las partes de participar de todas las visitas y las reuniones. En cada visita hay una inspección al sitio de obra y también pueden haber reuniones y visitas adicionales si es que las partes lo consideran necesario. En caso de ausencia de una de las partes, la Junta de Resolución de Disputas puede proseguir con la visita o con la reunión, siempre y cuando haya cumplido con su notificación anticipada y previa de al menos 3 días hábiles que exige la directiva. Adicionalmente, en caso un miembro no pueda o se vea imposibilitado de asistir a una reunión o visita en la obra, los demás miembros también deciden si es que prosiguen o no con la reunión o la visita o si hacen una reprogramación. Y aquí un tema que me parece muy interesante es el tema del apoyo de la tecnología en la función preventiva o en las funciones que ejerce la JRD. Hemos visto con la pandemia que todos nos hemos visto obligados a utilizar y a estar al día con la tecnología. Todas las reuniones ahora es posible llevarlas por Zoom. Y felizmente la directiva sí contempla la posibilidad de que las reuniones puedan ser llevadas a través de videoconferencias.
la Junta de Resolución de Disputas es libre de establecer la forma de cómo lleva a cabo esas reuniones. Sin embargo, para el caso de las visitas periódicas, la directiva sí establece que se tiene que ser, bueno, no lo dice textualmente, pero dice que son visitas al sitio de la obra. Entonces, acá surge la interrogante de que si esas visitas pueden ser llevadas a cabo de forma virtual, a través de un dron u otro tipo de tecnología similar. En realidad se ha visto de que la tecnología puede ayudar muchísimo en la labor de la JRD y en realidad la labor de todos los actores de la obra, porque eh, puede brindar información en tiempo real sobre cómo se está ejecutando el proyecto y además tiene la ventaja de que puede plantearte distintos escenarios. Así como la Junta de Resolución de Disputas, cuando habla con las partes, le dice, ojo, que si tú no haces esto, puede pasar esto, y le presenta un escenario totalmente negativo porque es lo que puede suceder, ¿no? Para convencerla, para crear el convencimiento de que es mejor resolver una controversia de forma temprana. Así como se ponen esos escenarios, la tecnología también puede ponerse escenarios respecto a la ejecución de ciertas actividades. Entonces, la tecnología es sumamente valiosa. Creo que ayudaría muchísimo a la labor de la JRD. Este, y, y yo creo que también va a reducir, si es que se acoge luego, yo creo que va a reducir muchísimo los costos de la Junta de Resolución de Disputas, porque ahora los costos incluyen todo lo que son viáticos, pasajes, estadía. Entonces, una visita de la Junta de Resolución de Disputas trae todos estos costos aparejados, pero también trae consigo un mayor tiempo, demanda un mayor tiempo. Entonces, a veces una visita puede llevarse en 2, 3 días, pero con el uso de la tecnología esto puede reducirse bastante a 20 minutos o 30 minutos de visita de obra. Entonces, es un tema muy, muy interesante y que debería en realidad profundizarse. Yo creo que sí se va a hacer. Es importante entender la figura, porque la Junta de Resolución de Disputas lo que hace es comunicar, lograr comunicar a las partes. Es importante que entiendan que la Junta de Resolución de Disputas no asesora, no está para controlar, para supervisar o para asesorar a las partes. Las partes tienen que entender que la Junta de Resolución de Disputas no es un asesor, no es un árbitro, no es un mediador, tampoco un conciliador. Tiene las ventajas y tiene los beneficios de que puede parecer ser todos estos actores al mismo tiempo y hay que saber aprovecharlo. Y esa actuación invisible que se da con la función preventiva, lo más beneficioso que ofrece la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, es importante de que todos los actores, contratista, entidad, abogados, entiendan en qué consiste esa figura. No estamos hablando de un árbitro, estamos hablando de alguien que puede emitir recomendaciones, consejos, puede tener contacto o llamadas o reuniones con las partes. Esto no se va a ver mal. Claro, siempre teniendo o guardando siempre garantizando de alguna forma el derecho de ambas partes. Acá es muy importante el tema de ser y parecer, ¿no? Hay que ser imparcial y también parecer imparcial. Si uno escucha a una parte, el adjudicador tiene que hacerlo con el mismo espacio, con el mismo tiempo, con la misma oportunidad a la otra. Y si no lo hace la otra parte, hay que invitarla a hacerlo. Entonces, la Junta de Resolución de Disputas, los miembros que son Junta de Resolución de Disputas, tienen una labor y una responsabilidad muy importante porque estamos acostumbrados, hemos estado acostumbrados durante años a gestionar un contrato de forma adversarial, basados en la desconfianza, en temores de la Contraloría General de la República. Entonces, la Junta de Resolución de Disputas puede cambiar esa mentalidad. Hay incluso quienes señalan que la Junta de Resolución de Disputas crea un efecto panel. ¿Qué es esto? Un efecto de cambio de comportamiento, cambio de mentalidad en las partes, que hace que éstas actúan o se muestren más colaborativos con la actuación de la Junta de Resolución de Disputas.
pero en realidad, más que hablar de un efecto panel por la sola presencia de la Junta o del Dispute Board, yo creo que este resultado es la respuesta lógica que se da de personas que tienen compromiso con los proyectos, que se muestran interesadas, que tienen el compromiso de articular a todos los actores y de que entiendan de que están ahí para el logro de un objetivo común, que no se trata de roles particulares, sino de un objetivo común. ¿Y cómo se eligen? ¿Quiénes pueden ser JRD? Bueno, la Junta de Resolución de Disputas se forma en realidad en base a dos criterios. El primero de ellos es el número de miembros. Las partes son libres de determinar cuántos miembros tiene que tener la Junta de Resolución de Disputas. Y a falta de acuerdo a lo que dice la norma, es que si el monto del contrato es igual o mayor a 5 millones, se integra por un solo miembro. En cambio, si el monto del contrato es mayor a los 40 millones, necesariamente va a ser integrada por 3 miembros. Y las calificaciones de los miembros adjudicadores también son distintas dependiendo de si se trata de un miembro único o de 3 miembros. En el caso de miembro único, cuando la JRD esté conformada solamente por una persona, se exige que este profesional sea ingeniero o arquitecto. Aquí la norma ha privilegiado un perfil técnico, el que, bueno, solamente en realidad ha establecido 2 opciones, o ingeniero o arquitecto, pero en el caso de 3 miembros, cuando la JRD esté compuesta por 3 integrantes, estas calificaciones son solamente exigidas al presidente. Pero los demás miembros no se ha establecido nada, únicamente se solicita que sean expertos en la ejecución de obras. Y respecto a las especializaciones, lo que la normativa establece es que en caso de miembro único, se tenga conocimiento de normativa nacional aplicable al contrato y conocimiento en contrataciones con el Estado. Para los otros miembros no se ha establecido algún requerimiento de especialización específico. Aquí yo sí tengo mis comentarios, y yo creo que más allá de la profesión o la formación profesional, es importante de que quienes ejerzan este rol de Junta de Resolución de Disputas tengan expertise y la especialización en la ejecución de estos contratos, independientemente de la formación profesional. Es más, yo creo que muchos abogados, en realidad, si vemos el mundo de resolución de controversias o lo que tenemos en el mercado de resolución de controversias, vemos que hay muchos más abogados, y sabemos que hay muchos abogados que ya tienen experiencia resolviendo controversias en contratos de obra y que podrían contribuir bastante también en la labor de la JRD. Entonces, creo que establecer que sea un ingeniero o un arquitecto, creo que limita un poco las posibilidades de quienes puede ser miembro único. Entonces, este es un aspecto que creo que la normativa sí debería revisar. Y respecto a las especializaciones, yo creo que también debería revisarse porque, por ejemplo, para el miembro único se habla de conocimiento de normativa nacional. Acá yo entendería que es contratación pública, pero también se habla de contratación pública. Entonces, no queda claro que si lo que te piden es, adicionalmente a los conocimientos de contratación pública, algún otro marco normativo aplicable, el marco normativo técnico, no queda claro en realidad a qué se refiere. Hay otros criterios que están regulados en la Directiva 12-2019. Te habla de independencia e imparcialidad. Ninguno de los miembros que ejerce la labor de la JRD tiene que tener un conflicto de interés con las partes, o si lo tiene el deber de revelarlo. Al igual que en el arbitraje, la Junta de Resolución de Disputas también, o cada miembro tiene un plazo de 5 días para revelar cualquier situación que pueda generar un conflicto de interés. Entonces, hay un deber de revelación que se da en el plazo de 5 días luego de aceptar el encargo. Por otro lado, la directiva también habla de especialización y experiencia. Y sobre aquí sí me gustaría hacer un comentario porque
la directiva también dice que todos los centros que administran JRD tienen que tener un listado de profesionales que pueden desempeñarse como adjudicadores. Y ese listado tiene que tener una indicación o información sobre su especialización. Pero en la actualidad, al menos los dos principales centros de JRD de nuestro país, únicamente cuenta con un listado de profesionales donde están los nombres y su profesión. Entonces, yo creo que esto también tiene que ser trabajado por parte de todas las instituciones arbitrales que están habilitadas como centros que administran JRD, porque en realidad la selección de los miembros es un aspecto clave para el funcionamiento de la JRD. Y las partes tienen que tener la información necesaria para saber elegir a sus adjudicadores. Y a veces los nombres en realidad no dicen mucho, ¿no? Y se requiere pues una búsqueda adicional, cuando la información debería estar a la mano de las partes. Por otro lado, se habla también de buena fe, de probidad, que, bueno, son características innatas que se requieren para esta función. Y me gustaría agregar una característica adicional, que es el compromiso con la función de la JRD. Yo creo que la gente que ejerce esta función de Junta de Resolución de Disputas tiene que ser una gente que tenga un compromiso con los contratos de obra y con la misma práctica de la JRD. Tiene que ser gente que ame los proyectos de infraestructura, que les guste, entonces, porque si no, lo van a ver únicamente como un mecanismo de resolución de controversias más que una herramienta de gestión de riesgos. Entonces, tiene que ser gente muy comprometida, que le gusten los proyectos y que... Ahí no había visto el chat. Por favor, si tienen alguna consulta, me gustaría que le escriban mientras voy explicando. No tengo ningún problema en resolver las consultas mientras hago la presentación. Así que los invito a escribir por el chat, o si no me avisan nomás, no tengo ningún problema. Bueno, competencias. A ver, la Junta de Resolución de Disputas tiene competencia para resolver todos los conflictos que surjan desde el inicio del plazo de ejecución hasta la recepción de la obra. Sin embargo, hay algunas limitaciones que han sido, o controversias que han sido excluidas del ámbito de aplicación de las JRD. Y básicamente son las mismas que hay para el arbitraje. Se refieren a la nulidad, cuando una controversia está referida a la inexistencia o la ineficacia o invalidez del contrato. Adicionalmente, la decisión de la entidad o de la Contraloría de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales. Esto sustentado en que se trata de un tema de orden público. Las pretensiones de carácter indemnizatorio. Entonces, estas controversias, sí, no pueden ser materia de decisión de la JRD. Hay algunos casos especiales también para que las controversias sean sometidas a conocimiento de la JRD. Por ejemplo, en caso de resolución de contrato, lo que te dice la norma es que la Junta de Resolución de Disputas va a seguir siendo competente hasta que la entidad reciba la obra. Entonces, la actuación de la Junta de Resolución de Disputas está condicionada al plazo de vigencia del contrato, pero en este caso te dice que aun cuando se resuelve el contrato, la Junta de Resolución de Disputas va a mantener su competencia hasta entregar la obra a la entidad. Por otro lado, en el caso de observaciones o subsanaciones sobre la recepción, en este caso se esperan a que éstas se levanten para que también puedan ser, estas controversias también pueden ser sometidas a conocimiento de la JRD, ¿no? Las controversias relacionadas a las subsanaciones. Y en el caso de las valorizaciones, cuando hayan discrepancias sobre los montos de pago, la normativa te exige que únicamente cuando la controversia supere el 5% del valor del contrato, pueden ser sometidas a JRD. La Junta de Resolución de Disputas, adicionalmente a la función preventiva y a la función resolutiva de controversias,
también tiene una competencia para adoptar cualquier medida que resulte necesaria para cumplir con sus funciones. Entonces, no solamente va a conocer el fondo de la controversia, sino también va a poder decidir sobre cualquier aspecto conexo que sea necesario para la controversia. Y aquí entran todo lo que son medidas provisionales o medidas cautelares para proteger los intereses de una parte cuando hay controversias de por medio. Adicionalmente, la Junta de Resolución de Disputas está facultada para requerir que las partes puedan presentar cualquier documento que juzgue necesario, pueden convocar a reuniones, pueden visitar la obra, realizar todas las audiencias que consideren necesarias, y eso es súper, súper bueno porque no estamos ante un proceso rígido como el de arbitraje, donde a veces las partes tienen que limitar su explicación al tiempo que ha asignado el árbitro en una audiencia. En este caso, estamos ante un mecanismo flexible, es más, las audiencias no tienen que ser como una audiencia arbitral, las audiencias son flexibles, como amigos, en realidad lo que se quiere es generar un espíritu colaborativo, un espíritu de confianza. Entonces, es muy importante que la Junta de Resolución de Disputas pueda escuchar activamente las preocupaciones de las partes, hacer que éstas puedan confiar y comentarle sus preocupaciones, sus temores. Entonces, es muy importante la labor que ejerce la JRD. Y para esto, la JRD tiene muchísimas herramientas, como lo hemos señalado. En las audiencias puede interrogar a las partes, a sus representantes, a los testigos, puede requerir incluso pericias, expertos, y las partes tienen la obligación de colaborar con ello. Y acá yo sí diría, ¿no?, que las partes también tienen que preocuparse por invertir en tecnología, porque eso puede ayudar mucho a la labor de la Junta de Resolución de Disputas. Estamos muy acostumbrados a gestionar los contratos con documentos, con papeles, y la tecnología puede ahorrar muchísimo ese costo de papel, pero también puede facilitar mucho la labor de la JRD de tener no solamente la información, sino también tenerla en tiempo real a medida que se va ejecutando la obra. Algunos aspectos importantes es que la Junta de Resolución de Disputas tiene que, la actuación de la Junta de Resolución de Disputas tiene que ser lo suficientemente adecuada para crear ese espíritu de confianza, tiene que desarrollarse con liderazgo, y para eso tiene que actuar, tiene que escuchar activamente las preocupaciones de las partes, tiene que asumir sus responsabilidades también, tiene que hablar de forma directa, tiene que hablar con transparencia, bueno, tiene que escuchar activamente, expandir confianza. Entonces, el liderazgo es importante para todos los miembros que son adjudicadores. Adicionalmente, es importante de que todos los actores puedan entender los beneficios de la JRD. Todos tienen que estar y actuar bajo la misma sintonía. Si hay alguien que no comprende o si no entiende mucho el funcionamiento de la JRD, lamentablemente la JRD va a funcionar a ese nivel, a un nivel inferior del resto. Entonces, se requiere que todos los actores tengan la misma sintonía para lograr precisamente ese espíritu de la colaboración, que todos converjan y piensen de la misma forma. Y para eso se requiere también el conocimiento de todas las herramientas de la JRD. Hay que saber que son herramientas súper potentes que pueden ayudar muchísimo a las partes a resolver de forma directa sus controversias sin tener que esperar el resultado o la decisión de un tercero. Entonces, este cambio de la forma de solución de controversias de un esquema reactivo a uno preventivo es sumamente importante. Ya no solamente las partes van a ser espectadores de la controversia, sino van a ser partícipes y protagonistas de gestionar con el conocimiento que ellas tienen experimentado la mejor forma de resolver sus discrepancias.
van a tener la oportunidad de actuar con la asistencia de un panel imparcial, neutral, pero sobre todo experto y especializado sobre cualquier desacuerdo que surja en la obra y sobre todo a tiempo o en tiempo real a la ejecución sin afectar los objetivos del proyecto. Entonces, para terminar, me atrevo a preguntarte si es que tú quieres ser parte de este cambio, quieres cambiar el esquema tradicional típico adversarial de la forma de gestión de contrato, quieres ser un agente de cambio, quieres innovar, quieres ser creativo con las soluciones de resolución de controversias. Te invito a ser protagonista de este cambio. Muchísimas gracias. El tiempo restante, los invito a que formulen cualquier comentario, cualquier consulta. Me gustaría poder escucharlos y que me digan qué les parece este mecanismo, si confían en que puede ayudar muchísimo en la resolución de controversias, cuáles, no sé, si consideran que existe alguna limitación para el ejercicio de la JRD. Bueno, con esto doy por terminada. Ustedes pueden intervenir, por favor. Muchísimas gracias, estimada doctora, por desarrollar el tema referido a la Junta. En efecto, han realizado varias preguntas que se encuentran en el chat. En estos momentos se las voy a trasladar. La primera pregunta viene por parte de Henry Valdivieso. Nos comenta: ¿es obligatorio someter ante una Junta de Resolución de Disputas las controversias producidas en el marco de la ejecución del contrato de obra pública? Sí, como les había dicho, es un presupuesto de arbitrabilidad. Toda controversia que surja referido a un contrato de obra pública con JRD obligatoria tiene que resolverse en primer orden por la JRD. Y una vez que éste emita su decisión, en caso la parte no se encuentre conforme con la decisión, tiene habilitado el mecanismo del arbitraje. Muchas gracias, doctora. Melcy Parodi nos comenta: doctora, buenas noches. ¿Los actores de la obra a qué se refiere? Ya. Los actores de la obra Mercy son todos los interlocutores, todos aquellos que cumplen un rol en la obra. Por ejemplo, el contratista es quien ejecuta la obra. El supervisor es quien la controla, quien supervisa la ejecución de esta obra. Por otro lado, también tenemos a la entidad, que es el propietario de la obra. Entonces, entidad, los actores típicos son entidad, contratista y supervisor. Estos actores siempre los vas a encontrar en un contrato de obra, pero adicionalmente hay otros actores que están ahí alrededor de la obra, pero que en realidad no son tan visibles, pero que ejercen o influyen mucho en la actuación de estos tres actores. Por ejemplo, la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República lo que hace es verificar que todas las actuaciones que desarrolle la entidad se ajusten al marco normativo. Pero a veces la Contraloría también opina de forma distinta y a veces un poco se excede en realidad en su función supervisora. Y eso hace que los funcionarios que administran un contrato actúen pensando en el temor funcional más que en una actuación de enfoque por resultados. Entonces, la actuación de la Contraloría General de la República y el entendimiento de este actor particular sobre la figura de la Junta de Resolución de Disputas también es muy importante. No solamente estos tres actores, supervisor, contratista y entidad, sino también de cualquier otra persona que tenga un interés en el proyecto. Muchas gracias, doctora. Nos comenta Alexander Doroteo Flores. Doctora, buenas noches. ¿Se podría considerar a la Junta de Resolución de Disputas como una etapa previa a los mecanismos alternativos de resolución de conflicto? ¿Son obligatorias u opcionales? Sí, a ver, la Junta de Resolución de Disputas, creo que no se los comenté, tiene carácter facultativo y obligatorio. Es facultativo para aquellos contratos de obra pública con montos superiores a los 5 millones hasta los 20 millones. Cuando superan los 20 millones, es una Junta de Resolución de Disputas de carácter obligatorio. Gracias, doctora. La siguiente pregunta va por parte de usuario 1. Nos comenta:
¿Cuándo resulta obligatorio contar con una junta de resolución de disputas en el marco de la ejecución del contrato de obra pública? ¿Y cuántos miembros deben integrar la junta? La Junta de Resolución de Disputas es obligatoria para todos los contratos de obra pública con monto superior a los 20 millones. Y en el caso del número de los miembros, estos son determinados por acuerdo de las partes. Si aún superando este monto, las partes consideran que es eficiente y que es necesario un único adjudicador, en ese caso vale y prima más el acuerdo de la parte de establecer que la junta esté conformada por un miembro. Pero en caso las partes no logren ponerse de acuerdo durante la etapa del procedimiento de selección o ya para la firma del contrato, si no logran un acuerdo sobre el número de miembros, esto va a depender del monto del contrato. Si es un contrato de 5 a 20 millones, va a ser una J integrada por un solo miembro. Pero si supera los 40 millones en realidad, para el caso de los números de miembros, si supera los 40 millones, necesariamente va a ser una junta de 3 miembros. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es por parte de Henry Valdivieso. Nos comenta: si las partes pactaron el mecanismo de la Junta de Resolución de Disputas, ¿cuándo podrían acudir al arbitraje? A ver, si la Junta de Resolución de Disputas es facultativa, ¿no? Si las partes la han incorporado al contrato desde su inicio o, digamos, si ya han iniciado esta ejecución y aún así han considerado que es más conveniente o que conviene incorporar este mecanismo en su contrato, igual la Junta de Resolución de Disputas actúa como mecanismo precontractual, perdón, como mecanismo prearbitral para resolver en primera instancia las controversias que pudieran surgir. Una vez que la Junta de Resolución de Disputas ha emitido una decisión, estas son de obligatorio cumplimiento, aun cuando se trata de JRD facultativa, las partes tienen la obligación de cumplir y de dar inmediato cumplimiento a lo que indique la JRD, pero también tienen la posibilidad de manifestar su desacuerdo. Entonces, este plazo que regula la norma son 7 días para que cualquiera de las partes, si no está de acuerdo con lo que emite la JRD, lo manifieste y esté cumpliendo con la condición de que se vaya posteriormente a un arbitraje. Y este arbitraje, como les he dicho, como les he comentado, se va a iniciar después de la recepción de la obra a los 30 días y solamente va a ser un solo arbitraje. Muchas gracias, doctora. Nos comenta Diego Saavedra. Doctora, buenas noches. Usted mencionó sobre la decisión final de la Junta que será definitiva y ya no se podría recurrir a arbitraje. ¿Qué pasaría si se incumple con la decisión de la Junta? ¿Qué se podría aplicar para asegurar el cumplimiento de la decisión final de la Junta? Sí, esa pregunta es buena. Lo que dice la norma es que las decisiones que emite la Junta son de obligatorio cumplimiento, pero yo creo que la Junta ejerce un rol fundamental en crear la legitimidad para que sus decisiones sean cumplidas. Entonces, la Junta, a través de su actuación diaria, a través de su actuación frecuente, de estar ahí con las partes y en el sitio de la obra, hace que las decisiones que emita sean respetadas naturalmente por la parte. Esto ya no se va a ver como la decisión de un tercero, sino se va a ver como la decisión de alguien comprometido con el proyecto, que conoce los hechos, que conoce las partes, que conoce sus preocupaciones y que conoce incluso las responsabilidades y la propia estructura de riesgos del proyecto. Entonces va a ser una decisión, creo que con mucha legitimidad por estas características que tiene la Junta de Resolución de Disputas, y yo creo que hay incentivos para que sea cumplida. Pero aún así, en el caso que la decisión no sea cumplida por alguna de las partes, esto es considerado como un incumplimiento a una obligación esencial. Y ante esos casos, lo que te habilita la normativa es que la parte pueda requerir su cumplimiento con una carta notarial. Tendrá que cursar una carta notarial a su contraparte, decir, no estás cumpliendo con esto, esto constituye una obligación
inicial, te doy el plazo de 5 días para que tú me cumplas con esta decisión. Caso contrario, yo podré activar mi derecho a resolver el contrato. Y esa resolución obviamente va a demandar el pago de una indemnización. Entonces, la normativa ha reforzado justamente las decisiones para que efectos de que sean cumplidas. Y eso se ve reforzado adicionalmente con la propia actuación de la JRD. Muchas gracias, estimada doctora. En efecto, han sido todas las preguntas que han realizado el público. Muchas gracias por desarrollar el tema referido a la Junta de Resolución de Disputas y de haber respondido todas las preguntas de una forma tan amable. Esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Esperamos que nos pueda acompañar en una siguiente oportunidad, estimada doctora. El agradecimiento por parte de todo el equipo de BeLawyer por la sesión brindada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Fabián, y a todo el equipo de BeLawyer y a todos los participantes que nos han acompañado. Gracias y que tengan buen viernes y un lindo fin de semana. Muchísimas gracias, estimada doctora. Estimados participantes, esto ha sido todo por hoy. Solo para informarles que la siguiente semana se van a desarrollar las 3 últimas sesiones del curso en las fechas 26, 27 y 31, en las cuales van a ser dictadas por el doctor Piero Rojas, Eric Cuba y Claudia Vega. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos los participantes. Buenas noches, estimada doctora. Buenas noches con todos.